Por supuesto, estuvimos en contacto con Prezi Alexander durante la realización de este video y nos ha regalado unos minutos de su tiempo respondiendo una pequeña pero significativa entrevista. Muy bien, ¿qué tal si comenzamos con cuál es la historia del origen tras tu nombre Prezi Alexander y el logo? Bueno, su origen se remonta más a cuando jugaba Super Smash Bros. Brawl con mi hermano menor. En ese tiempo me encantaba lo que es el personaje de Meta Knight. Y dado que en dicho juego ese personaje está sumamente roto, se creó un pequeño lore en el que cuando yo ocupaba ese personaje me convertía en el presidente Nixon. No intentes buscarle mucho sentido a eso. Es una tontera que vino en el momento. Y eventualmente cambié el Nixon por Alexander, que es uno de mis nombres. Y ya para terminar con esto del nombre, como dato curioso, el primer diseño de mi zona, el Prezi, está ligeramente inspirado en Meta Knight, pero era una bola con visor en forma de luna. Y actualmente, de hecho, es mi hermano menor quien rediseñó esa zona. Y es la que actualmente estoy usando. En cuanto al logo, originalmente era una A que obviamente por el Alexander. Y a pesar de que era una A dentro de un círculo, esta se solía confundir mucho con lo que es el logo de los Vengadores. Ves que es una A con un círculo y una flecha. Es en esencia lo mismo. Y por lo mismo decidí cambiarlo en por un diamante ahí, por ahí del 2022-23, haciendo alusión a que, bueno, el dibujo Not Safe for Work a final de cuentas es un lujo. Sí. Pero no es una necesidad. Y ya su último cambio, bueno, por ahí mediados de 2023, finales, modifiqué un poco el diamante para que fuera un poco más estilizado, un poco más recto. Sí. Y ya su último cambio fue a principios de 2024, donde le agregué un par de alitas para decir, ¡fua! Esto es excelencia. De hecho, un chavo que subió una de mis imágenes no me dio créditos pensando que por el logotipo una empresa había subido la imagen. Se ve bien corporativo, está bien corporativo. Pues es para que juegue con el nombre, pues. ¿Qué programa usas para realizar tus ilustraciones? Originalmente, y ya remontándonos a 2021, yo ocupaba lo que es Medibank Paint en mi celular por recomendación de un amigo que ahorita creo que ya no dibuja, pero en su momento pues hacía como bocetitos en Medibank. Posteriormente en computadora volví a descargar el programa y ahí continué dibujando con Medibank. Ya a principios de 2024 recién hablé con Saltisodium. Es uno que dibuja pura Gardevoir. Es buen rollo. Y es bastante... Posiblemente sí, solo que el nombre no me pega. A lo mejor si veo sus ilustraciones ya doy con él. Bueno, el caso, me puse en contacto con él y básicamente me regañó por usar Medibank. Y en esa misma llamada me pasó el Clip Studio Paint. Y ahora sí que me aplicó la de vas a ser un dios y te gustará. Y ahí mismo me enseñó cómo usarlo, funciones básicas. Y aún recuerdo que en esa llamada estaba dibujando una Lugia. Borré por accidente el dibujo al cerrar el programa y no guardar. Y ya su respuesta fue: eventualmente desarrollarás una necesidad por presionar el botón de guardado cada 10 segundos. Actualmente ocupo Clip Studio principalmente por las nuevas herramientas que tiene en comparación a Medibank y la amplia variedad de materiales que tienen en su tienda. Imagínate las cantidad de veces que uno tiene un proyecto abierto ya casi a punto de terminar y no sé, se va la luz, el programa deja de funcionar y todo se va a la shit. Fíjate, esa es una ventaja de trabajar en laptop. Sí me pasó una vez que se fue la luz mientras dibujaba, pero como la laptop tiene su pila, alimentó lo suficiente a la tableta como para guardarlo. Bueno, aprovechando, dices que dibujas a través de tu laptop. Sí, bueno, obviamente tengo una tableta gráfica al lado de la laptop, conectada a la laptop, porque sí, no puedo. Es una Xpen.6 Pro. Si mal no estoy. Entonces, esto de migrar a una nueva plataforma es totalmente reciente. Ajá, o sea, Clip Studio apenas cumplí un año usándolo, ¿será? Sí, el salto entre tus ilustraciones, me imagino más por la calidad
por, obviamente, desde un celular a ya hacerlo a Ah, tableta, bueno, ¿sí? sí. Creo que ese fue mi salto de calidad más grande. O sea, ves mis ilustraciones de 2021 y dices, ¡wow! Este es el mismo artista. Y bueno, a todo esto, ¿cuál es el tiempo aproximado que te lleva a completar una de tus ilustraciones? Bueno, gracias a la escuela, la carrera que estoy cursando actualmente, pues tiene que ver mucho con la optimización de procesos y estandarización. Entonces, para poder acelerar el cómo trabajo lo más rápido que puedo, he generado un proceso estandarizado. O sea que cuando inicio un dibujo ya lo tengo dividido en fases. Es boceto, color. El color tiene que ser sombras al 40%, iluminación al 30%, los brillos al 65%, esa clase de cosas. Y todos los dibujos siguen esa misma metodología. Esto ha logrado hacer que los dibujos lleguen a tardar entre 4 a 7 horas en ser terminados. Esto también depende de la complejidad del dibujo. Si me pones a hacer 2 personajes, obviamente me va a tardar las 7 horas, pero si es solo uno, por horas lo tengo listo. Ok, excelente. En este caso, ¿tu círculo social cercano, amigos, familia o conocidos, sabe o conoce acerca de tu identidad en internet? Mi hermano menor lo sabe. De hecho, él también dibuja, pero él sí es como más un pasatiempo. Él sí puede dibujar manos. Yo, aunque las he dibujado, me cuesta muchísimo, pero él es básicamente lo que más dibuja. Le sale muy bien. También, de vez en cuando me da alguno que otro tip y a veces hasta le pido opinión sobre algunas imágenes. También mis compañeros de la universidad e incluso algunos profesores. De hecho, hubo una profesora quien me ayudó a implementar un programa de lealtad para mis redes de paga. Le pregunté cómo es que podría hacer que los suscriptores se quedaran más. Y ya me dijo, puedes ofrecer recompensas, puedes ofrecer mayor atención a clientes o inclusive dar recompensas físicas. Ya me dio un ejemplo de cómo puedo aplicarlo. Y también otro profesor, mi profesor de marketing, él, como proyecto nos dejó hacer un estudio de mercado. Le dije que si podía agarrar, todo esto. Me dijo, claro. Y ya, ahí nos ves a mi compañero de equipo y a mí analizando las estadísticas, realizando encuestas. Y se estableció una meta y logró llegarse a esa meta a finales de 2024. Y pues fue emocionante. Ver que todo lo que se aprende ahí también está sirviendo de algo. Bueno, todo el tiempo lo estoy actualizando. Quiero que mi enfoque principal sea al cliente. Ya ves como esta imagen que estoy dando de marca de lujo, es importante que también agregue este servicio de tú eres bastante importante para mí. Yo te debo prácticamente todo. Entonces, sí, para mí lo más importante siempre va a ser el consumidor. En cuanto a lo demás, realmente mis familiares cercanos saben que dibujo, not safe for work, pero no saben que soy el presidente. Claro. O sea, saben que estoy en internet, pero nada más, ¿no? Entonces, en este caso, físicamente podríamos encontrar a tu Milotic en 3D. Creo que había subido una imagen acerca de eso. Sí, bueno, actualmente tengo un proyecto en el que estoy negociando con una empresa para poder lanzar lo que son peluches de mi Milotic. La idea la desarrollé junto con mis suscriptores de paga y ya se llegó al consenso de que sea una especie de almohada que te puedas poner en el cuello o que puedas abrazar mientras duermes. Sí. Como el que ocupan en las aerolíneas, ¿no? Ándale. Pero esta tiene más estilo. Sí. ¿Qué es lo que te encanta como artista not safe for work de la comunidad Pokémon? Principalmente diré su amabilidad. Claro que hay excepciones y me he topado con uno que otro que se enoja por cualquier cosita que le dices, pero en esencia son bastante amigables, bastante amables a pesar de lo que puede parecer a primera vista. Y en comparación de la comunidad competitiva, en la que yo pertenecí bastante tiempo, por ahí 2019-2021, estuve muy metido en lo que es el competitivo de Pokémon. Y sí se siente la toxicidad muy fea. Pues terminé metido aquí, pues por lo mismo, es un ambiente un poco más bonito. Ahí tengo a mis amigos, de vez en cuando jugamos acá el Helldivers. Siempre han dicho que la comunidad not safe for work es más saludable que la que no lo consume. Exacto, está raro, ¿no? O sea, es curioso. Al final del cabo.
¿Cuáles han sido los obstáculos más constantes en tu trayectoria como artista not safe for work? Si bien he tenido una que otra confusión o polémica chiquita, realmente eso es irrelevante, pues, o sea, una vez que ya tienes cierto tamaño deja de importarte. Pero sí he tenido clientes que, por ejemplo, les digo, a mí no me gusta dibujar Pokémon con cabello, pues, o sea, si el Pokémon tiene naturalmente cabello, adelante, pero este puede ser el caso de Milotic, pues, o sea, ella tiene naturalmente cabello, pero por ejemplo una Salamence que no tiene cabello, si me piden que lo haga, pues me niego, realmente no me gusta hacer eso. Y he tenido clientes que se han enojado nada más por eso. Han dicho, no, ¿cómo puedes decir eso? Te voy a funar o algo así. Pero no. O sea, una vez ya dejo de hablar con ellos, de plano no supe qué pasó con ellos. Pero así que te ponga un obstáculo, tiene que ser los algoritmos de las redes sociales actualmente. Porque por ejemplo en Twitter, con todo lo que ha hecho Elon, ya no puedes decir nada. O sea, no se puede decir palabras como Patreon, Commission, que es la abreviatura de commission, etiquetar a alguien o inclusive poner una arroba, ya es suficiente motivo para que te shadowbaneen la publicación. Sí, con suerte llegas a los... más seguido de lo que uno puede creer, pero sí. Hay que encontrar digamos que la laguna legal, ¿no? Dentro de lo que es el shadowban. Lo que me ha funcionado hasta ahorita es en las publicaciones únicamente poner emojis. O sea, no escribo nada más que simplemente colocar unos emojis y ya. Yo lo que hago para Patreon, Patreon y Subscribestar, en lugar de poner el link hacia la publicación, hago una publicación donde pongo la imagen recortada, pues, o sea, cubierta. Y dentro de la imagen pongo una leyenda como solo en Patreon y Subscribestar. Y ya solamente pongo unos emojis que vayan hacia arriba para donde están los links. Y ya. ¿Cuáles son tus personajes favoritos que te gusta ilustrar? Además de, por supuesto, la diosa Milotic. Imagino que te refieres para Rule, ¿no? Debo decir que también soy así en este orden. Soy fanático de Duraludon, Flygon, Seviper y Blaziken en cuanto a lo que Pokémon se refiere. De hecho también tengo además de Mila, tengo otros personajes que, por ejemplo, Daira, que es una Duraludon, Libelle es una Flygon, Piper es una Seviper y Blaze es una Blaziken. También recién con esta salida de Palworld me interesó mucho el Pal llamado Azurobi, que se podría decir que es una mezcla entre Milotic, Primarina y Serperior. Tenía que ser, sí, ¿no? Serperior. Ándale, o sea, con que tengo Milotic ahí ya dije, ya, es eso. Y en cuanto a PvZ, o sea, Plants vs Zombies, tengo algo por Chompzilla. Sí. Luego resulta lo hemos visto, claro que sí. Luego resulta que ese es un gusto que comparto con otro youtuber, pero por decir eso, por discreción no va a decir quién es. Bueno, pasando de personajes a artistas, ¿podrías nombrar a algunos que tú admires? No solo te podría nombrar a 3. ¿Te puedo nombrar más de 3? Dale. A ver, principalmente los dos que inspiraron mi estilo, que pueden ser RMK, que de él principalmente tomé lo que son los ojos y un poco lo que es el line art. En cuanto a Salty Sodium, lo que heredé de él se podría decir que es él fue quien me dio actualmente el pincel que ocupo para los line arts, por ejemplo. Y actualmente tengo de mentor a Gamma Inks, que a él lo conocí porque le hice un fanart y ya estuvimos platicando. Es un gran amigo ese chavo. Muy bueno. Sí. Ahí andamos luego platicando. Y también tengo que mencionar a Snack Bunny, que él, antes de que yo iniciara, de hecho, yo ya conocía a Snack Bunny. O sea, no le había hablado, sino que había visto sus imágenes. Y es de los pocos, por decir el único artista not safe for work de Milotic que existía antes de que yo llegara. Llegaste a destronarlo. O sea, no diría destronarlo, más bien fue como que llegué, le pedí... de hecho, él fue quien me recomendó mi primera tableta gráfica. A ese chavo sí lo conozco desde hace mucho y cuando lo superé, pues nada más se lo comenté y ahí estuvimos un rato batallando
por superarnos y ya pues finalmente lo sobrepasé, pero todavía me llevo con él, todavía hacemos, de hecho mi última colaboración fue con él y cada año hacemos un mega collab con otros artistas llamado el Mes Milotic, donde pues subimos imágenes de Milotic temáticas durante todo marzo. Pues de hecho, o sea, a la grabación de esta entrevista, ya publiqué la primera imagen del Mes Milotic. Rayos, no lo he visto. O sea, para inaugurarlo. Bueno, ¿qué consejo le darías a los recién llegados al mundo del arte not safe for work dentro de la comunidad Pokémon? Déjame ponerme serio aquí. Si eres de Latinoamérica, probablemente estés pensando que en entrar en esto, escuchas que se genera mucho dinero, o que te vas a hacer rico nada más vendiendo comisiones. No, no es así la cosa. A final de cuentas, este es un mercado muy, pero que muy competido. Voy a meterme un poco en lo que son términos de logística, pero te voy a decir que dejes de pensar como artista y empieces a pensar más como una empresa. Al menos en lo que a logística se refiere. No digo que debes de favorecer a la cantidad en favor de la calidad o algo así. No, no, no. A lo que quiero decir es que el mercado del dibujo not safe for work es un concepto que en economía se le conoce como mar rojo. Es un mercado que está muy competido, o sea, hay bastantes competidores y las organizaciones más grandes, en este caso artistas muchísimo más grandes o que llevan más tiempo, prácticamente tienen monopolizado todo, o sea, tienen un control más grande sobre su contenido. Entonces se te va a hacer muy difícil destacar. Conozco muchísimos artistas que están pequeños, que se mantienen pequeños, e inclusive si los ayudo, pues realmente es más que una cuestión de estrategia. Algo que te podría recomendar es buscar el contrario del mar rojo, que es un mar azul. En este caso sería un mercado en el que casi no haya competencia. En mi caso, voy a poner de ejemplo mi propio caso, encontré un mar azul en Milotic. Ya comenté que Snack era el único artista de Milotic que estaba ahí metido. Todo el resto o eran puro Milotic macho o Bore. No sé si conozcas ese fetiche, pero pues está muy pesado. Y ahorita te metes a, por ejemplo, de 621, buscas Milotic y vas a ver que ese tipo de imágenes prácticamente ya desaparecieron. Entonces, busca un mar azul, algo con lo que la gente te pueda reconocer, algo en lo que puedas destacar fácilmente. Y pues ya, buscar un mar azul es algo que te lo dejo de tarea. Bueno, ahora que lo mencionas, pues sí, habría que admitir que mi mar azul dentro de la comunidad Not Safe for Work fue justamente crear videos hacia artistas de esta índole dentro de YouTube, que es una de las plataformas más... Sí, bueno. Ajá, ya sabemos cómo es. Y de hecho, creo que tú fuiste de los primeros, ¿no? Porque recién vi que también has hecho colaboración con otros youtubers que también están como metidos aquí, pero son relativamente nuevos. Entonces, sí, está curioso como que ese es un mar azul que encontraste. Y al menos en la comunidad inglesa no he visto nada parecido. Y si he encontrado a uno, actualmente ya no están activos. Por último, mi querido Prezi, ¿tienes algunas palabras que quieras compartir con tu comunidad hispanohablante? No idealicen a los dibujantes not safe for work. He visto que como que muchas veces los engrandecen bastante y cuando hacen algo que su comunidad o unas cuantas personas no quieren que haga, pues sí se hace un quilombo porque o lo empiezan a acosar o le empiezan a decir de cosas y no solo me ha pasado a mí, también le ha pasado a amigos de que hay personas que se enojan porque no pensamos como ellos o porque no nos la vivimos en internet. Pues esto le suele pasar más a los artistas pequeños o que están en crecimiento. Entonces solamente quisiera recordarles que también somos personas con una vida y sobre todo una historia, y que si bien al ojo público podamos parecer inclusive como empresas o una organización sin cara, realmente sí
Si hay personas que se esfuerzan, si hay personas que necesitan relajarse. Yo mismo ahorita en Patreon estoy teniendo una crisis por la, ¿cómo se llama? Por la recesión de enero. Ya ves que cada enero Sí, suele pasar, sí. todo la gente deja de comprar porque recién acaba de pasar las fiestas y demás. Sí, sí. Tengo amigos que se asustan bastante porque dicen, por qué no estoy creciendo? ¿Por qué de repente estoy perdiendo esto? Y ya le digo, es normal, solamente no te alteres, no te alteres. Y al menos en mi caso me genera bastante estrés porque me hace pensar que estoy haciendo algo mal. O sea, ya dije que yo pienso más como una empresa, entonces si veo que las ventas bajan, asumo que algo no le está gustando a mis clientes, que algo estoy haciendo mal. Y eso me puede obligar a estar queriendo mejorar y mejorar y mejorar a cada rato, aumentar los beneficios y a final de cuentas te puedes sobreexplotar. Entonces siento que esto es más como un consejo tanto para los que son artistas como para los que son seguidores. Y creadores de contenido. Y creadores de contenido, claro. Prezi. Bueno, que tú entras en la categoría. Sí, yo entro. Prezi, muchas gracias por estar aquí y bueno, nos estaremos viendo del otro lado. Bien, un gusto haber trabajado contigo también. Muchas gracias también por esta oportunidad. Muchas gracias a Prezi Alexander por su tiempo y sus palabras. Como dije en su momento, la comunidad Not Safe for Work de Pokémon va mucho más allá que el meme de Vaporeon. No me dejarán mentir al mencionar que la tendencia de este maravilloso artista es subir como la espuma. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, deseándole el mejor de los éxitos y mucha suerte para su persona y a toda su comunidad. Sus redes están en la descripción de este video. Síganlo y díganle que Pokéendu le envía saludos. Por el momento es todo. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta entonces, chao.